Bien, buen día. Hoy es viernes 19 de septiembre. Y bueno, hoy voy a aprovechar de hacer una lectura de Zacarías 11. Zacarías era también un profeta del Antiguo Testamento. O sea, sí, en la época de Nabucodonosor. En la misma época de casi todos los profetas que hablaron mucho, o sea, dieron mucha información que aparentemente la recibían en sueños o no sé, en meditaciones, qué sé yo. El hecho está en que recibían una especie de información que no se entendía en ese momento de qué se trataba, pero que realmente posteriormente esto se hizo realidad en un momento dado y se hizo realidad con Jesucristo. Entonces, en este caso dice en Zacarías 11:4, dice, el buen pastor abandona sus ovejas. Y dice la lectura así. Así dice Yahvé, sé pastor del rebaño para el matadero. Que el comprador mate impunemente y el vendedor diga, bendito Yahvé que me ha enriquecido, sin que los pastores tengan piedad. Porque no tendré yo piedad de los moradores de la tierra, dice Yahvé, porque yo mismo entregaré a las gentes cada uno a manos de su pastor y en las manos de su vendedor, y estos oprimirán la tierra, y yo no la libraré de sus manos. Híceme pues pastor del rebaño de la matanza, para los compradores del rebaño, y tomé 2 callados, dando al uno nombre de benevolencia y al otro nombre de reunión. Y me puse a apacentar el rebaño en un mes. Hice matar a 3 pastores. Entonces tomé adversión al rebaño, que también por su parte estaba cansado de mí. Y dije, no os apacentaré más. La que muera, la que se pierda, y las que queden, que se coman unas a otras. Tomé luego el callado de benevolencia y lo rompí, para deshacerme el pacto que había concertado con todos los pueblos. Y quedó deshecho en ese día. Y los mercaderes del rebaño que me tenían a sueldo, conocieron que aquello era cosa de Yahvé. Yo les dije, si queréis, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y me pesaron. Ya y pesaron mi salario en 30 monedas de plata. Yahvé me dijo, tira al alfarero el rumboso precio en el que te han apreciado. Y tomando las 30 monedas de plata, se las tiré al alfarero en su alfarería. Rompí luego el otro callado, reunión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y Yahvé me dijo, hazte también el pastor insensato, un pastor que no se cuidará de que desaparezcan y no buscará a las descarriadas, ni curará a las heridas, ni alimentará a las fuertes, pero se comerá a las gordas y se romperán las uñas, y le romperá las uñas. Ay de mí, pastor inútil que abandona el rebaño. Y era la espada su brazo y su ojo derecho, y que se seque de todo el brazo y se quede ciego del ojo derecho. Después, en otra parte, habla Jesucristo, o sea, habla el mismo Zacarías, que dice así. Vamos a ver esta aquí, porque hay varias cosas que se pueden leer. Bueno, dice aquí en 12:9, dice así, 12:9, ¿dónde está? No, 12:6. Dice, aquel día haré de los jefes de Judá como brasero encendido en medio de la leña, y como antorcha ardiendo en medio de los haces, que consumirán a diestro y siniestro a todos los pueblos en su alrededor. Después más abajo dice, aquel día
Alzaré ya un baluarte en torno de los moradores de Jerusalén y de la casa de David, y será como Dios, como el ángel de Yahvé ante ellos. Y posteriormente dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los míos, los moradores de Jerusalén, un espíritu de gracia y de oración, y alzarán los ojos hacia mí, y aquel a quien traspasaron le llorarán como se llora a un unigénito, y se lamentarán como se lamenta por el primogénito. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, pero para la purificación del pecado y de la inmundicia. En un tal día dirá: yo no soy profeta, soy labrador del camino, y un labrador me asoldó desde mi mocedad. Y dirán pues entonces: ¿qué heridas son esas que llevas en tu pecho? Y él responderá: son heridas que me hicieron en las casas de los que me aman. Álzate espada contra el pastor, contra el hombre de mi compañía, dice Yahvé Sebaot. Hiere al pastor, que se disperse el rebaño, y yo volveré mi mano sobre los pequeños en toda la tierra, dice Yahvé. Serán exterminados los 2 tercios y perecerán, pero serán preservados 1 tercio. Yo pondré el fuego, ese tercio, y lo fundiré como se funde la plata, y la acrisolaré como se acrisola el oro. E invocarán mi nombre, y yo les escucharé. Yo diré: este es mi pueblo, y él dirá: Yahvé es mi Dios. Hasta aquí voy a dejar la lectura. Una lectura que, aun cuando es muy antigua y antes que naciera Jesucristo, en cierto modo hablan de Jesucristo. Jesucristo es el pastor, un pastor que está pastoreando a un pueblo o a un rebaño, digamos así, que es complicado. O sea, tiene de todo ese rebaño. Es un rebaño que tiene buenos y malos seguidores, pastores, pero tienen otros pastores. Él es como el jefe de los pastores. Pero, como todas las cosas, hay pastores que no son tan eficientes o no son tan entregados a hacer su trabajo bien, y lo hacen mal. En un momento dado, este pastor se cansó y rompió los 2 bastones que tenía. El de que era los 2 pastores que él llamó, uno abundancia y el otro reunión. Y lo rompió, pues ya está. Y rompió la alianza que había. Y posteriormente siguen los relatos en otras 2 partes, en el 12, en el 13, en donde habla ya de diferentes formas. Hasta se va y dice: no, que a mí me tasaron por una moneda, por 30 monedas. Yo soy el pastor, pero bueno, es como una especie de los que pasan todos los días. Muchas veces nosotros no encontramos el porqué de las cosas, o porque Jesucristo decía que todo es cíclico, que todo se cumple otra vez. Eso nadie lo entiende, puede ser que no se entienda, pero realmente sí es cíclico, todo da vuelta, todo gira, como gira alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, como gira la Luna alrededor de la Tierra, como gira la Tierra ella misma. O sea, todos estamos girando y no nos damos ni cuenta. Y en esos giros, los eventos se van cumpliendo igualmente todos los días, cada tiempo se va cumpliendo ese ciclo, por lo menos el ciclo de vida. Comienza, me imagino que la gente se muere y posteriormente al quedar el espíritu vacío, quién sabe si le dan otro cuerpo, pues puede ser, para que habite otro cuerpo esa energía. Quizás eso es lo que ha sucedido todo el tiempo en la historia, pues. Claro, si uno se pone a ver, antes eran menos personas, y ahora son como demasiado. Entonces, y además eso tiene mucha mala fe y malos pensamientos y malas acciones. El caso es que está la referencia
que se plantea aquí es que a una persona que era bondadosa, buena, llega un momento dado en que eh, hay un problema, ¿no? La gente como que no le entiende su posición y sencillamente le dice, bueno chicos, si ustedes quieren salir de mí, salgan y denme mi salario. Y expresaron el salario en 30 monedas. Esas 30 monedas que se empieza el salario es lo mismo que se pasó Judas, con Judas Iscariote. Judas Iscariote era como el administrador, como el comprador de las cosas, o sea, el que estaba encargado de comprar los alimentos y esas cuestiones cuando se reunían o alquilar las casas, esas cosas. Los despachos donde iba a hacer una reunión, qué sé yo, Jesucristo con sus pastores, con, su, con sus discípulos. Y en un momento dado, bueno, la gente estaba como, este, se vieron confundidas, no sabían si Cristo era realmente un personaje que venía a cambiar digamos, la política del momento o la creencia del momento y que era un innovador, un qué sé yo, un personaje que iba, ¿cómo se llama? Que iba en contra del Estado, pues, o sea, de las mismas cosas que estaban planteadas. Y por supuesto era mal visto. Y este personaje también pensaba que sí, que ese tipo era un revolucionario, pero que oye, que le faltaban como pilas, pues, porque el tipo lo único que hacía era hablar de un reino nuevo y tal y qué sé yo, pero años, pero no, él no veía que ni formaba un ejército, ni le decía a la gente vamos a alzarnos y vamos a caernos a plomo o a machetazos, qué sé yo, a pedrar. No, 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 nada de eso, sino que más bien era pacífico, el tipo todo el tiempo era un amor y una cuestión, y este tipo dijo, coño, pues este tipo como que está, este no es el que creemos que nosotros que es el que nos va a liberar, este no nos va a liberar de estos bandidos, de este gobierno malo, o de los sanadrines, de la religión y del César. Y entonces, confundido en eso, en esa creencia de que este personaje no era realmente el libertador, no era el que estaban esperando, el revolucionario, entonces yo, no, yo lo voy a entregar. Y claro, fue al Sanedrín y habló con los tipos, con los jefes de ahí, los sacerdotes esos de ahí, los jefes. Y les digo, y entonces el tipo, como lo querían agarrar ya hace rato porque el tipo era un perturbador, año, este tipo de ese se llama no, Jesús es un tipo perturbador. Entonces, ok, el tipo le dijeron, ok, ¿dónde está el personaje? ¿Tú lo puedes entregar? Sí, claro que sí. Yo sé dónde está. Y entonces, claro, bueno, vamos a hacer una cosa. Este, vamos a dar 30 monedas para que tú nos los entregues. Caramba, acá, la bolsa. Ñácata. Y se llevó la bolsita con sus 30 monedas. Y se fue acompañando a los que iban a atrapar a Jesucristo. Y por supuesto lo atraparon. Claro, al atraparlo, y Judas, al sentir coño, que aparentemente había cometido un grave error, entonces se arrepintió, pero ya demasiado tarde, sencillamente demasiado tarde. Y quiso devolver las monedas al Sanedrín. Y claro que las tiró en el suelo, como dijo Zacarías. Entonces, posteriormente a Jesucristo lo atrapan, le hacen todo lo que hacen, lo torturan y después lo asesinan, pues. Muy grave, por eso. Y entonces comenzó lo que él dice aquí en la Biblia, y el pueblo posteriormente en un día lloró y lloró y lloró y se lamentó de aquel problema tan grande. Bien, hasta ahí voy a dejar la lectura. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros seguimos haciendo las cosas erradas. Y muchas veces vivimos equivocados, todo el tiempo. Todo el tiempo vamos equivocados y todo el tiempo nos metemos en un problemón. Y terminamos llorando todos, sufriendo todos porque nos equivocamos, erramos. Erramos en el acto que hicimos, en la represión o en la protesta, en lo que sea. O sea, se hizo un negocio muy bueno, muy bonito, y hicieron que se rompieran las dos básculas, el de reunión y el otro, de la confianza. Y eso es lo que pasa.
Entonces, y eso sucede todos los días. Hasta aquí lo voy a dejar. Pásenla bien y sean felices. Chao.